Satoshi maníacos, hay algo que no termina de encajar dentro del entorno cripto estos días porque mientras muchos inversores siguen mirando el gráfico, esperando una ruptura clara en zonas clave y niveles decisivos del precio de Bitcoin, fuera del radar habitual están ocurriendo demasiados movimientos dentro del sistema bursátil, del circuito financiero, y del engranaje monetario global como para considerarlos coincidencia dentro de este nuevo tablero financiero. Y hoy necesito que te quedes hasta el final del vídeo porque vamos a desmontar pieza por pieza una anomalía que empieza a repetirse en silencio, porque no estamos hablando solo de Bitcoin ni solo del mercado digital, estamos viendo cómo la cadena de bloques, la arquitectura del dinero y los centros de poder empiezan a alinearse dentro de un sistema distribuido, que se está construyendo delante de nosotros sin hacer demasiado ruido dentro del universo cripto. Durante las últimas jornadas el mercado ha transmitido una sensación muy concreta, no es miedo ni euforia, es una calma extraña dentro de las áreas técnicas, como si la oscilación de precios estuviera controlada mientras el flujo de capital, y la entrada de capital dentro del entorno cripto se mantiene estable sin reflejar lo que está ocurriendo dentro del circuito financiero global. El mercado rara vez revela el cambio cuando comienza, primero lo esconde dentro de la calma, y como decía Satoshi Nakamoto dentro de su visión, los sistemas realmente disruptivos empiezan a funcionar antes de ser comprendidos, y eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo ahora mismo dentro de la red de Bitcoin y del sistema Bitcoin. Y aquí aparece la primera anomalía importante. Google ya está preparando su transición hacia criptografía postcuántica dentro de su infraestructura de datos, dentro de sus data centers, dentro de sus complejos de datos y sistemas de servidores, guerreros, lo que significa que la potencia informática y los nodos computacionales que sostienen gran parte del mundo digital, ya están anticipando un escenario donde la seguridad actual podría dejar de ser suficiente dentro de esta nueva arquitectura tecnológica. Pero fíjate en esto. El mercado digital, el ecosistema descentralizado y el universo blockchain no han reaccionado como si esto fuera una amenaza inmediata dentro del sistema. Y aquí es donde la anomalía empieza a tomar forma. Porque si el riesgo cuántico avanza dentro de la inteligencia computacional y de las máquinas inteligentes, entonces ya no hablamos solo de precio, hablamos de seguridad estructural dentro de la red descentralizada, dentro de la infraestructura de Bitcoin y dentro del sistema distribuido que sostiene todo el ecosistema cripto. XD, esto nos lleva directamente a la segunda pieza. Dentro del propio ecosistema descentralizado ya se está planteando una pregunta incómoda dentro de los observadores del mercado y analistas macro: ¿puede el sistema Bitcoin adaptarse con suficiente rapidez dentro de un entorno donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático avanzan más rápido que el consenso del propio protocolo? Porque lo que hace fuerte a Bitcoin, su descentralización, su resistencia dentro del sistema distribuido, también puede convertirse en un desafío dentro de un entorno donde la velocidad tecnológica supera la velocidad de decisión dentro del sistema. Y mientras esta conversación empieza a surgir dentro del universo cripto, el mercado sigue sin reaccionar con fuerza dentro de los puntos de decisión. Entonces Satoshi maníacos aparece la tercera señal. Hasta un 20% de la infraestructura minera, de la minería de BTC y de la validación de bloques podría no ser rentable en estos niveles dentro del mercado digital, lo que afecta directamente a la energía para Bitcoin, al sistema energético, a la matriz energética y a toda la red de potencia que sostiene la infraestructura minera global. Históricamente, cuando la minería Bitcoin entra en presión dentro del motor energético, el mercado responde con turbulencia, con sacudidas del precio y con movimiento brusco dentro del tablero financiero. Pero ahora ocurre algo distinto. La presión existe dentro de la infraestructura minera, pero no se refleja con intensidad dentro del mercado. Y aquí, defensores de la descentralización, la anomalía se vuelve más evidente, porque mientras la base técnica del sistema Bitcoin enfrenta tensión dentro de su red descentralizada, el poder bancario y la banca corporativa empiezan a moverse en otra dirección completamente distinta.
Los estados, los centros de poder y el aparato estatal dentro de Estados Unidos ya están analizando la tokenización dentro de los mercados de capitales, lo que significa que las gestoras de inversión, las firmas de inversión y los vehículos financieros empiezan a considerar la cadena de bloques como parte del futuro del sistema bursátil. Esto cambia completamente el contexto. Porque el dinero institucional, el capital estratégico y los grandes capitales ya no están ignorando el universo blockchain, están empezando a integrarlo dentro del orden monetario. Y al mismo tiempo, dentro de Europa, las stablecoins en euros comienzan a expandirse dentro del flujo global de dinero, generando nuevas dinámicas dentro de la arquitectura del dinero y dentro del mando monetario fuera del dominio tradicional. Pero justo cuando este cambio empieza a tomar forma dentro del sistema monetario, aparece otra señal. El Reino Unido y otros entes reguladores, supervisores financieros y controladores del sistema empiezan a reaccionar limitando el uso de criptomonedas en ciertos entornos políticos, lo que demuestra que el brazo regulador y los guardianes monetarios ya están actuando dentro del nuevo escenario. Y ahora observa esto con claridad. Riesgo cuántico avanzando dentro de la infraestructura tecnológica. Minería de BTC bajo presión dentro del sistema energético. Tokenización entrando dentro del sistema bursátil. Stablecoins modificando el flujo de liquidez dentro del orden monetario. Regulación reaccionando desde el aparato estatal. Demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo dentro del circuito financiero global. Y sin embargo, el mercado sigue sin reaccionar con fuerza. Así que me puse a investigar por qué estaba sucediendo todo esto. Aquí me di cuenta de algo extremadamente interesante. La anomalía no está en una sola señal. Está en la convergencia de todas ellas dentro del sistema. Porque normalmente el mercado se mueve por una narrativa dominante, pero ahora no hay una sola narrativa. Hay múltiples fuerzas actuando al mismo tiempo dentro del ecosistema descentralizado. Satoshi Nakamoto diseñó Bitcoin como un sistema capaz de operar dentro de un entorno donde la confianza en el sistema tradicional pudiera romperse, pero lo que estamos viendo ahora es algo más complejo, porque ese sistema ahora tiene que convivir con inteligencia artificial, con infraestructura de datos, con poder político, con capital estratégico y con una transformación dentro del sistema financiero global. Y aquí Satoshi Maníacos es donde todo empieza a encajar. Quizá el mercado no está reaccionando porque todavía no sabe cómo interpretar este nuevo escenario dentro del tablero financiero, porque no estamos viendo un evento aislado. Estamos viendo una transformación del sistema. La verdadera anomalía no es que Bitcoin no se mueva dentro de sus niveles decisivos. La verdadera anomalía es que el sistema ya esté cambiando, mientras el precio todavía parece estable dentro de las zonas clave. Porque cuando la inteligencia computacional, el flujo de capital y el poder político comienzan a alinearse dentro del mismo sistema, el cambio no aparece de golpe dentro del gráfico. Se construye en silencio dentro de la estructura. Y ahora sí podemos verlo con claridad. No son señales aisladas, es una mutación del sistema cripto. Y tal vez esa sea la clave que el mercado todavía no ha entendido. Si este análisis te ayudó a ver lo que muchos están pasando por alto, suscríbete, activa la campana y deja tu like para que más Satoshi Maníacos puedan entender lo que está ocurriendo dentro del sistema XD.